Ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que han llegado a través de todas estas vías y que nos van a poder permitir contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Acordaos más o menos de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Pues lo que nos dicen básicamente es que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la existencia, solo es una etapa de transición hacia otra forma de vida no ligada al cuerpo físico y que en ese lugar todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida, el nacer en una familia determinada, en un lugar determinado del mundo, para vivir ciertas circunstancias, todo eso no es casualidad. Todo eso se elige antes de nacer, con el propósito de que todo eso nos ayude a desarrollar nuestra capacidad de amar. Es decir, que el nacer en un lugar del mundo u otro, en una familia u otra, no es casualidad. Está muy relacionado con lo que hicimos en vidas anteriores y con el proceso de evolución personal. O sea, que nosotros elegimos esas pruebas para que nos ayuden a desarrollar nuestra capacidad de amar. Como digo, el objetivo de todo ese aprendizaje es que vayamos desarrollando la capacidad de amar, cada uno con las pruebas que haya elegido. Para mí, la palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, significa precisamente eso, aprender a amar. Y en el tiempo que dura una vida física, la verdad es que no se puede aprender todo sobre el amor. Cuando has aprendido algo importante sobre el amor, casi que ya te estás muriendo. El que lo aprende. Si solo tuviéramos esa oportunidad de aprender, pues la verdad es que aprenderíamos muy poca cosa. Yo soy de la opinión que no solo tenemos una vida para aprender, tenemos todas las vidas que hagan falta. Somos espíritus inmortales y podemos encarnar todas las veces que necesitemos para desarrollar la capacidad de amar. Y cada vez que vengamos al mundo físico, aprenderemos un poquito. Y ese poquito que aprendamos no se perderá. Cuando volvamos en una vida posterior, lo haremos con todo el bagaje de lo aprendido en las vidas anteriores. Y así, vida tras vida, a través de experimentar muchas experiencias, nuestra capacidad de amar se va haciendo cada vez más grande. Esa es la razón por la que a temprana edad en algunos niños se manifiesta una comprensión, una sensibilidad y una madurez impropia de su edad, que hasta sorprende a los padres que piensan, ¿cómo puede ser que un niño tan pequeño muestre esa madurez? La razón de eso es porque es un espíritu viejo. En otras vidas, a través de haber vivido muchas vidas, ya ha aprendido muchas cosas. Y cuando viene a este mundo una nueva vez, lo hace con todo ese aprendizaje. Y por eso ya a una edad temprana manifiesta todas esas capacidades. Por el otro lado, nos podemos encontrar personas que son ancianas en esta vida, pero que son espíritus jóvenes, que todavía no han vivido muchas vidas. Y como han vivido poco, han aprendido poco. Entonces son personas que tienen 80 años, pero son como adolescentes interiormente, porque todavía su alma es joven y no ha aprendido mucho. Es decir, que la capacidad de amar depende de la edad del espíritu y lo rápido que aprenda. A veces aprendemos rápido, a veces nos estancamos. Cada uno lo que quiera, luego hablaremos de eso. Para mí, para poder evolucionar, también es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son básicamente 4. La ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a repasar cada una de ellas brevemente para ver qué nos dicen. ¿Qué dice la ley de la evolución? Que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida, con el objetivo de ser cada vez más perfectos,
más evolucionados, con mayor capacidad de amar, y de esta manera experimentar un mayor grado de felicidad. O sea que el objetivo es llegar a ser felices, lo más felices posible. ¿En qué se evoluciona? En la capacidad de amar. No se puede experimentar la auténtica felicidad si no se desarrolla la capacidad de amar. Ni se es verdaderamente sabio hasta que no se aprende a amar. Esa evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. Es decir, no estamos obligados a evolucionar, solo es si queremos. Pero sí que es cierto que cuando el espíritu se estanca en su evolución, sufre. Y llega un momento en que se cansa de sufrir. Cuando se cansa de sufrir, ese deseo de dejar de sufrir y el deseo de ser feliz es lo que le impulsa a hacer cambios, a intentar evolucionar. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una semilla espiritual. El principio de la vida, la chispa espiritual, sería esa. Una semilla espiritual que tiene vida, que es ignorante de todo, pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y ese principio espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, poco a poco irá aprendiendo. Primero se ligará a las formas del reino mineral. Todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías y eso es un aprendizaje, es una etapa muy primitiva del proceso de evolución. Luego pasará a ligarse a las formas de vida del reino vegetal, luego a las del reino animal, desde las más primitivas a las más evolucionadas. Y cuando ese principio espiritual se haya desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia y ya tenga capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comenzará la fase humana de la evolución. Por encima de la fase humana de la evolución existen más etapas, no vamos a entrar en ellas ahora, pero el objetivo de todo ese proceso es que ese principio espiritual poco a poco se vaya transformando en un espíritu con voluntad y conciencia propias, con capacidad de decisión propia, con libertad, que sea consciente y que sea amoroso. Desde este punto de vista, por tanto, el principio de la vida no sería el nacimiento del cuerpo físico. Antes de nacer ya existiríamos. Somos espíritus que estamos en el plano espiritual y que en el momento de la concepción nos ligamos a un cuerpo físico para experimentar una vida física más o menos larga, dependiendo de lo que ese cuerpo físico dure. Cuando ese cuerpo se estropee definitivamente, el espíritu se despojará de él y regresará a la vida en el plano espiritual. En ese plano espiritual, una de las primeras cosas que hará es repasar todo lo que ha hecho en la vida física, para tomar conciencia de los errores y también de los aciertos. En ese mundo espiritual seguirá aprendiendo y viviendo, y cuando sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, volverá al mundo físico, se volverá a ligar a otro bebé a partir del momento de la concepción y vivirá otra vida física. Y ese proceso lo vivirá innumerables veces, hasta que sea suficientemente perfecto para no necesitar encarnar para seguir evolucionando. Eso no quiere decir que se acabe la evolución en ese momento. No hay un final en el proceso de evolución. Pero sí que es cierto que llega un momento en que el espíritu ya ha aprendido todo lo que necesita del plano espiritual y ya no necesita encarnar más para seguir evolucionando. Sigue viviendo en planos más sutiles de la existencia y allí sigue evolucionando. Pero hasta que llegue ese momento, a todos los que estamos en este mundo nos falta muchísimo. Esto lo digo porque he escuchado a personas que ya creen en la reencarnación que dicen: no, esta ya es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Cuando yo escucho eso pienso, eso son tus ganas. ¿Por qué decimos eso? No quiero, bueno, esta es mi última vida. Muchas veces lo hacemos porque estamos cansados de sufrir. La vida se nos hace tan dura que estamos cansados de vivir y deseamos no sufrir más y por eso no queremos vivir más. A veces es porque ingenuamente pensamos que ya lo sabemos todo, que estamos muy evolucionados y que ya no necesitamos venir a aprender más al mundo. Y eso lo hace la propia ignorancia. Somos como niños a veces. El niño que ha aprendido
en primaria a sumar, a restar, multiplicar y dividir, en algún momento puede pensar, ¿cuánto sé? Ya lo he aprendido todo sobre las matemáticas. No se plantea, a lo mejor, que todavía hay muchas cosas que desconoce. A veces nos pasa eso, que aprendemos un poquito y nos vanagloriamos de aquello que hemos aprendido, pero no nos fijamos, no nos paramos a pensar en aquello que nos falta por aprender. Entonces deberíamos intentar un poco ser más humildes y saber que hay mucho que aprender sobre el desarrollo de la capacidad de amar y que todavía nos quedan muchas vidas por vivir, pero no deberíamos ver esas vidas como una circunstancia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Necesitamos vivir esas vidas para evolucionar. Hablemos ahora de la ley del libre albedrío. Básicamente lo que dice esta ley es que somos libres para decidir nuestro destino, incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar. No estamos obligados a evolucionar, solo es si queremos. Es decir, que solo hay evolución en libertad. Y el hecho de que reencarnemos tantas veces olvidando temporalmente el pasado, tanto de las otras vidas como de la realidad del plano espiritual, tiene el objetivo de que experimentemos la libertad en su máxima expresión, para que lo que recordamos del pasado no condicione nuestra libertad. Yo esta libertad que experimentamos en el mundo cuando venimos y olvidamos el pasado, lo comparo a la libertad que experimentan los niños cuando están solos o cuando están con otros niños. Quiero decir que cuando los niños están en presencia de adultos no se sienten totalmente libres. ¿Por qué? Porque saben que determinadas cosas, si las hacen y los adultos se enteran, les van a castigar. Pero ahora imagínate que los padres se van y el niño se queda solo o con amiguitos. Como ya no están los padres, el niño dice, ahora es cuando yo puedo hacer todas las travesuras que tengo en la mente. Y es entonces cuando meten los dedos en el enchufe, pintan las paredes y cosas de ese estilo, ¿no? Los pequeños. Los adolescentes organizan macrofiestas y tal, ¿no? Como salen las películas americanas, que se han ido mis padres, vamos a hacer una macrofiesta, pero todo limpio antes de que vuelvan, para que no se enteren, ¿no? Pues eso nos ocurre a nosotros, somos como niños entre niños. Es decir, que no hay una evidencia de que existan adultos. Los adultos serían los espíritus más avanzados, que son nuestros tutores en nuestra evolución, que están en ese plano espiritual y que lo que quieren es que experimentemos en la vida con libertad. Por eso hay ese olvido temporal. Y nosotros aquí, creyendo que no hay adultos, cada uno se comporta como es, en lo positivo y en lo negativo. Y es entonces cuando hacemos todas las travesuras. Las travesuras son actos que se generan desde el egoísmo y donde hacemos daño a los demás. Y lo hacemos porque nos sentimos libres para hacerlo. Porque no hay una conciencia de que hay seres más avanzados que nos pueden decir, oye, te estás equivocando. Porque si siempre fuera evidente que hay esos seres, no seríamos buenos porque realmente lo sentimos, sino porque a lo mejor nos sentimos obligados por la presencia de esos seres superiores. Siempre estaríamos pensando, a ver si hago esto y mi guía se molesta. O el temor a Dios, ¿no? O sea, a ver si hago esto y Dios me castiga, ¿no? Entonces, como no hay una evidencia de que todo esto exista realmente, cada uno actúa con libertad. Y es necesario que sea así para que realmente lo que hagamos sea porque lo sentimos, no porque nos sintamos obligados. De manera que la razón por la cual ni Dios ni otros seres más avanzados intervienen para arreglar los problemas del mundo es precisamente porque respetan el libre albedrío y dejan que sean los seres humanos los que se encarguen de enfrentarse a la resolución de sus propios actos. Eso tiene mucho que ver con la ley de la justicia espiritual. Esta ley básicamente lo que dice es que lo que haces a los demás en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Dicho de otra manera, se cosecha lo que se siembra. Si siembras en positivo, cosecharás en positivo. Y si siembras en negativo, cosecharás en negativo. Aunque tardes muchas vidas, o pasen muchas vidas entre la siembra y la cosecha. Eso de que se cosecha lo que se siembra, ya lo decía Jesús. Pero realmente no se llegó a entender a qué se refería. Porque si solo admitimos una única vida, llegaríamos a la conclusión de que esa ley no se cumple.
Porque hay personas que han hecho mucho daño en este mundo y se han ido de rositas, porque han sido personas poderosas que ningún tribunal de la tierra se ha atrevido a meterles mano. Por el otro lado, encontramos casos de personas que son súper bondadosas y que parece que tengan mala suerte en la vida, porque todos son desgracias. En el primer caso diríamos, ese hombre, esa persona ha sembrado mal y no ha cosechado el mal que ha sembrado. En el segundo caso diríamos, esa persona ha sembrado el bien y no ha recogido nada bueno. Todo lo contrario, lo que le ha pasado en la vida ha sido todo circunstancias de sufrimiento. Y es porque solo estamos viendo un corto periodo de tiempo. Necesitaríamos explorar en las vidas anteriores y también en las posteriores para llegar a la confirmación de que realmente la ley de justicia espiritual siempre se cumple, porque a veces hacen falta varias vidas para ver el inicio y el final de la historia. El avance se produce cuando el espíritu toma conciencia de sus errores, serían violaciones contra la ley del amor, y los repara. Pero no solo de esta manera, hay veces que el espíritu ya ha evolucionado lo suficiente y ya no hace daño a los demás. ¿Eso quiere decir que ya ha acabado de evolucionar? No. La forma de evolucionar es en positivo. Ahora siente amor y empieza a actuar por amor a los demás. Y esa acción por amor a los demás tiene unos beneficios sobre la vida de los demás, les ayuda a ser más felices y eso repercute en la evolución suya. Y todo lo bueno que hace también lo va a disfrutar en algún momento en su propia vida. Para que se entienda mejor un poco la relación entre la ley de la justicia espiritual y la ley del libre albedrío, podríamos decir que esas dos leyes en una se podrían resumir diciendo que por la ley del libre albedrío la siembra es libre, por la ley de la justicia espiritual la cosecha es obligatoria. Pero tenemos que saber que esa cosecha vendrá siempre y cuando nosotros decidamos que queremos cambiar. Un ejemplo, para que se entienda mejor. Pongamos el caso de un espíritu que en una vida anterior fue una persona que nació en una condición material muy buena. Fue una persona rica y poderosa. Y que en esa situación, lejos de utilizar todo ese bienestar material que tenía para ayudar a los demás, hizo todo lo contrario. Se aprovechó de todo eso para contribuir a generar sufrimiento, miseria, dominación sobre los demás. Cuando ese espíritu pasa al plano espiritual y repasa todo lo que ha hecho en la vida, empieza a tomar conciencia de que ha generado mucho sufrimiento y desea cambiar. Cuando manifiesta ese propósito, el mundo espiritual le va a ayudar a hacer ese cambio. Y a lo mejor en la vida siguiente elige nacer en una circunstancia de extrema pobreza. La misma circunstancia que él generó para los demás. Y en esa vida va a experimentar en sus propias carnes todo el sufrimiento que él causó a los demás en otras vidas. Después de haber vivido esa vida, seguramente ya le habrá quedado claro que ese sufrimiento asociado a la miseria no es grato para nadie. Y cuando vuelva en una próxima vida, en una situación material más favorable, lejos de utilizar ese bienestar para intentar oprimir a los demás y aprovecharse de ellos, hará todo lo contrario. Sentirá empatía por los que tienen menos y a lo mejor dedica su vida a ayudarles. A lo mejor se enrola en una ONG y se va a ayudar a gente que lo pasa mal. Y así, en el intervalo de 3 vidas, puede pasar de ser una persona sumamente egoísta y ambiciosa a ser una persona más generosa, más solidaria. Lo normal es que estos cambios no sucedan tan rápidamente, que no sean 3 vidas, sino que sean muchas más. Pero si el espíritu quiere y pone voluntad, puede avanzar muy rápidamente. Eso es para que os hagáis una idea de cómo funciona el proceso de evolución a través de múltiples vidas. Las circunstancias a las que nos enfrentamos están relacionadas con lo que hemos hecho en otras vidas, sabiendo siempre que esas circunstancias dependen de que nosotros realmente queramos evolucionar. Es decir, que esa vida no se va a producir hasta que uno no quiera vivirla. Pero también es cierto que si no reparas el daño que has hecho,
no evolucionas, te estancas en tu proceso de evolución y eso te hace sufrir. Esto no es un intento de justificar las desigualdades o la miseria en el mundo. Por supuesto que el ser humano tiene que luchar para que todo esto desaparezca del mundo, que desaparezcan las desigualdades materiales, las desigualdades sociales y que todos tengamos un mínimo de dignidad, ¿no? De poder tener lo mínimo para tener una vida digna. Pero sí que es un intento de saber de dónde viene todo eso. Y todo eso viene del egoísmo del ser humano. Y mientras el ser humano siga actuando egoístamente, se verá enfrentado a experimentar las dos caras de la misma moneda. Si ha querido ser opresor, en el futuro será oprimido. Hasta que se dé cuenta que ni es justo ser opresor, ni es justo estar oprimido. Y finalmente, ya para acabar, os quiero hablar de la última de las leyes, la ley del amor, que para mí es la más importante. De hecho, todo el universo espiritual se armoniza por esta ley y podríamos decir que el amor en su grado máximo, podríamos decir que es la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando uno siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como desea serlo uno mismo. Lo que hace es intentar procurar en la vida no hacer daño a los demás, sino todo lo contrario, intentar ayudar a los demás a que sean tan felices como uno quiere serlo, en la medida de nuestras posibilidades. Si todos actuáramos así en la vida, la verdad es que el mundo cambiaría radicalmente. Si todavía no lo ha hecho es porque todavía estamos muy aferrados al egoísmo. Y a consecuencia de ello, sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento del mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Y que para poder desarrollar la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Porque el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo es el egoísmo material, no solo es la avaricia o la codicia, que más o menos todos reconocemos como actitudes egoístas. Hay formas de egoísmo que son más sutiles, que incluso imitan al amor, pero no son amor. Luego hablaremos de ello. Pero antes de hablar del egoísmo, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarnos a nosotros mismos. Porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. A lo mejor pensáis que lo que estoy diciendo es un poco contradictorio. Dices, no, pero ¿no habías dicho que hay que renunciar al egoísmo? Sí, al egoísmo sí, pero no a nuestra voluntad ni al amor hacia nosotros mismos. Eso tiene mucho que ver, esa confusión tiene mucho que ver con la religión. La religión ha dicho, para querer a los demás tienes que renunciar a ti mismo. No, a ti mismo no, a tu egoísmo, pero no a tu amor propio. Yo considero que todos necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder ser felices. Pero el tema viene en saber qué es amarnos a nosotros mismos. Porque ahí es donde a veces cometemos equivocaciones. Confundimos amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Hay personas que dicen, no, si yo me quiero un montón, hago todo lo que me apetece en la vida. Me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, solo satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando de acuerdo con lo que pensamos, pero en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven, pero después de varios años en la relación se da cuenta de que no es feliz porque no está enamorada del marido. Si esa mujer se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decir al marido,
Yo no estoy enamorada de ti. Y por eso ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Será lo mejor para los dos. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos afecta. Lo que más nos afecta es la reacción de los demás si tomamos esa decisión. O sea, el qué dirán y el qué harán. Empezando por la pareja. ¿Lo va a entender? ¿O va a tomar represalias contra mí y va a intentar obligarme a continuar la relación? ¿Y la familia? ¿Lo van a entender o también van a intentar obligarme, convencerme de que siga? Y si no sigo, me van a hacer la vida imposible. O puede estar preocupada por los hijos, en el caso de que hubiera hijos. ¿Qué va a ser de ellos si nos divorciamos? O con su situación económica. Si la hipoteca no la podíamos pagar entre los dos, ahora ¿vamos a perder la casa? ¿O dónde voy a ir yo que ya he dejado de trabajar un montón de años? ¿Cómo voy a mantenerme? Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones, o una suma de todas ellas, decide continuar esa relación. Pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y eso le hace sufrir. Por tanto, es muy importante que todos miremos en la vida si somos felices o somos desgraciados. Y si somos desgraciados, que indaguemos en los motivos que nos hacen desgraciados. Y si descubrimos que es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene solución. Primero, miremos en nuestro interior. Miremos cómo están nuestros sentimientos, cuáles son y cuáles no son. Y cuando esto ya lo tengamos claro, tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con esos sentimientos. Será la única manera de empezar a ser libres. Y ese es el primer paso para empezar a ser felices. Por eso es muy importante que intentemos amarnos a nosotros mismos. Por resumirlo de una manera, se trata de reconocer nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y desarrollar los sentimientos verdaderos para que sean el motor de nuestra vida, para que todos los actos de nuestra vida estén en armonía con lo que sentimos, no en contra de lo que sentimos. Y por eso es muy importante conocernos interiormente, saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, empezar a desvincularnos de la educación represiva, porque eso hace que nuestros sentimientos estén reprimidos, estén anulados, y eso nos hace sufrir mucho. Intentemos actuar de acuerdo con lo que sentimos, aunque no guste a los demás. No podemos vivir para conformar a los demás. Cada uno tiene su vida y con esa vida tiene la libertad de decidir lo que quiere hacer. La libertad de sentimiento es un derecho que todos tenemos y que no debemos permitir que nadie pisotee. Aparte de la educación represiva, el egoísmo es un gran factor que anula los sentimientos. En el proceso de evolución espiritual, todos necesariamente vamos a atravesar una etapa en la que el egoísmo se va a manifestar. Hay formas de egoísmo, vale. Hay formas de egoísmo más sutiles y formas de egoísmo más primitivas. El proceso de evolución implica ir quitando poco a poco todas las capas de egoísmo, desde las más primitivas a las más sutiles. Os voy a explicar, ya para acabar, un poco en qué consisten esas primeras etapas de evolución. Vamos a hablar de la etapa de la vanidad y de la etapa del orgullo, y unas pequeñas pinceladas sobre la soberbia, que serían, digamos, las tres grandes etapas que atravesaremos en el proceso de evolución. En cada una de ellas el egoísmo se va a manifestar de una manera. La etapa de la vanidad sería la primera etapa, la más primitiva de egoísmo, y el egoísmo en esa etapa se caracteriza por el afán de protagonismo. La persona quiere ser el centro de atención. Eso es lo que caracteriza la etapa de la vanidad. Como todavía no se distingue bien entre lo que es el amor verdadero y lo que es la complacencia, se necesita y desea más que ama. La persona se inclina en la vida a buscar la fama, la admiración, más que el amor. Cree que va a ser feliz si consigue satisfacer sus deseos y necesidades, y eso se manifiesta en las relaciones humanas que tiene.
es ahí cuando se manifiesta una forma de amor impregnada de egoísmo, que es el apego. Si el amor verdadero es incondicional y libre, es decir, la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace y respeta la libertad de sentimiento, el apego es todo lo contrario. El apego es lo que normalmente conocemos como amor posesivo. La persona que cree que la persona amada es de su propiedad y que eso le da derecho a decidir por ella. Eso nos suele pasar mucho con las personas de nuestro entorno más cercano, con la pareja y con nuestros hijos. Y encima creemos que lo hacemos por un bien. O sea, tenemos tendencia a vulnerar su libertad y su voluntad, a imponerles nuestras decisiones, creyendo que esto es mejor para ellos. Pero si se lo estamos imponiendo, estamos dejando de respetar su libertad. Y entonces estamos actuando egoístamente. O sea, el apego es el amor posesivo. Por tanto, para poder superar la etapa de la vanidad, uno tiene que tomar conciencia de que la felicidad no depende del interior, no depende del exterior, sino del interior. No depende de conseguir satisfacer los deseos y necesidades, sino de despertar los sentimientos. Hay personas que ya se han dado cuenta de eso, y eso es lo que les hace pasar de la etapa de la vanidad a la etapa del orgullo. En la etapa del orgullo, la persona ya sabe que para ser feliz hay que amar, y eso le hace ser generosa con las personas a las que ama, pero se puede encontrar con un entorno que todavía no ha dado ese paso, es decir, un entorno que todavía está en la etapa anterior y que se aprovecha de esos buenos sentimientos. Y cuando el orgulloso se da cuenta que los demás en realidad no le quieren, sino que se están aprovechando de él, se siente herido en sus sentimientos. ¿Cómo reacciona frente a la herida en sus sentimientos? Se aísla de las relaciones humanas. La característica típica del orgulloso es que encaja mal la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás, y para que no le hagan más daño se aísla de las relaciones humanas porque cree que así va a sufrir menos. También tiene tendencia a reprimirse, se reprime de su forma de ser porque cree que si lo conocen tal y conforme es, esto va a hacer que los demás sepan mucho y les puedan hacer daño. También suelen tener miedo a no ser queridos. A consecuencia de ello, caen en un círculo vicioso donde el miedo, la represión y el aislamiento les hacen vivir en soledad y además intentando anular sus sentimientos porque lo consideran una fuente de sufrimientos. Eso hace que la persona llegue a un momento en que se sienta con una gran tristeza y amargura y que llegue a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que es mejor que morirse para dejar de sufrir. Yo creo que antes de eso teníamos que intentar superar todo eso, ¿no? Por ejemplo, superar el miedo. ¿Cómo se puede superar el miedo? Primero reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué. En este caso la persona tiene miedo a no ser querida, por lo tanto para superar la etapa del orgullo tiene que perder el miedo a ser ella misma, a liberarse de la creencia de que no es digna de ser amada tal y conforme es, eso es muy importante. Pero también encajar mejor la ingratitud de los demás. No podemos exigir a los demás que nos quieran como nosotros los queremos. Pero tampoco tenemos que nosotros que renunciar a nuestra forma de ser y amoldarnos a lo que los demás nos exijan. ¿Cómo se soluciona ese dilema? Pues no te sobreesfuerces en complacer a los demás, y eso significa renunciar a tu libertad y a tu voluntad. La persona que supera esta etapa, digamos, sería la que pierde el miedo a ser ella misma, encaja mejor la ingratitud y sigue deseando amar para ser feliz. Cuando acaba la etapa del orgullo, entraría en la última etapa, que sería la etapa de la soberbia. El objetivo en esa última etapa es intentar alcanzar la virtud más difícil de alcanzar, que es la humildad. Como es la más difícil de alcanzar, es la última que se alcanza. Y ya no voy a decir nada más de eso, simplemente ya para acabar, deciros que de todo esto que hemos hablado, pues tratan los libros Las leyes espirituales y la ley del amor, intentan ser herramientas para evolucionar, desprenderlos del egoísmo y desarrollar la capacidad de amar. Intentan también responder a los enigmas de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Ambos libros se pueden descargar gratis en internet, en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Hemos traído libros en formato papel por si los queréis tener. Los libros valen 2 euros.
cada ejemplar, y con esos 2 euros se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Allí a la entrada de la sala, del centro, tenéis los libros a vuestra disposición. Y ya para acabar, deciros simplemente como conclusiones que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos. Parece simple, pero no es fácil. Si al final de la vida hemos mejorado un poquito nuestra capacidad de amar y eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto los dientes. Porque no es fácil. Pero sí que es cierto que es gratificante. Porque cuando mejoras tu capacidad de amar, eres más feliz. Y esa felicidad que experimentas te mueve a hacer más cambios en la dirección de ser cada vez más feliz. Y así, enganchándonos a la felicidad, poco a poco vamos evolucionando. Para mí el tomar conciencia de todo esto me ha ayudado a entender la vida, a entender que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que tiene la pretensión de ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar. También me ha ayudado a darme cuenta de que la muerte del cuerpo físico no es tan grave, porque no es el final de la existencia, solo es una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es nuestro verdadero hogar. Si lo viéramos así, ya no sufriríamos tanto cuando alguien, ser querido, pues desencarna. Yo no digo muere, porque no muere realmente, desencarna. Lógicamente le echaremos de menos, pero el saber que siguen vivos y que están bien, pues será un alivio. Y pues, aunque les echemos de menos, eso nos reconfortará, y también el saber que en algún momento nos volveremos a reencontrar también nos reconfortará. Para mí, en realidad, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la falta de amor, el egoísmo, la suma del egoísmo del mundo puede hacer de este un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad. Cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del egoísmo hacia el amor, del interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Y simplemente daros las gracias por vuestra atención.